Buenas tardes y bienvenidos todos y todas a nuestro primer ciclo de Masterclass, un espacio cuyo objetivo es la transferencia directa de conocimiento entre profesionales del tratamiento del agua. Este primer ciclo de 20 Masterclass y que se desarrollará cada jueves de enero a junio del 2022 cuenta con más de 2.000 profesionales inscritos tanto de España y Portugal como de todos los países de América Latina. El perfil de los inscritos va desde responsables y técnicos de organismos públicos que se dedican a la gestión del ciclo integral del agua, hasta los profesionales de las principales empresas privadas que atienden la operación y mantenimiento de este tipo de instalaciones, pasando por personal de ingeniería, consultorías, asistencias técnicas, laboratorios, fabricantes de equipos, productos y soluciones, personal de centros de I+D+I y un largo etcétera. El ciclo cuenta con más de una veintena de profesores, especialistas cada uno en su campo, que siguiendo la línea de agua de una estación depuradora de aguas residuales, cada semana nos irán dando las claves para poder optimizar este tipo de tratamientos. En cada una de estas masterclass contaremos también cada semana con una breve exposición de soluciones, equipos, productos o servicios totalmente relacionados con la temática tratada y ofrecidos por un patrocinador o patrocinadores del evento y que vendrán de alguna manera a completar cada sesión. Permitidme que os presente de forma breve la estructura que tendrá la masterclass de hoy con la que arrancamos este emocionante ciclo. En el día de hoy, y siguiendo la línea de agua, contaremos con una masterclass sobre las características de las aguas residuales urbanas impartidas por Rafael Marín Galvín y con una duración aproximada de unos 45 minutos. Tras la misma, la empresa Hatch, patrocinadora del evento de hoy, nos mostrará en una breve presentación sus soluciones para la monitorización de los parámetros determinantes para la caracterización del agua residual y la protección de los procesos de EDAR. Y a la finalización de ambas ponencias abriremos una ronda de preguntas donde durante unos 30, 40, 45 minutos nos podréis dejar vuestras dudas y consultas tanto de la masterclass como de las soluciones y equipos presentados. Recordad también que mi compañera Tina estará a vuestra disposición durante toda la tarde coordinando el chat para todo lo que necesitéis. Y antes de presentar a nuestro especialista de hoy, quiero agradeceros a todos vuestro interés y vuestra participación, especialmente a los profesores que imparten las 20 Masterclass, que de forma totalmente desinteresada han hecho posible que este tipo de formación que hoy ofrecemos se haya podido ofrecer a un coste cero para aquellos que estáis inscritos al evento. También, como no, a los patrocinadores y colaboradores que nos apoyan en este tipo de aventuras. Muchas gracias de verdad a todos. Y sin más, quiero presentar a nuestro primer invitado y profesor de la Masterclass de hoy, Rafael Marín Galvín. Me vais a permitir que abra una pequeña presentación. Rafael Marín es doctor en Ciencias Químicas y es máster en Medio Ambiente por la Universidad de Córdoba y ejerce como jefe de control de calidad de Maxsa, empresa municipal de aguas de Córdoba. Acumula una experiencia en control de calidad, producción, depuración y gestión de sistemas prácticamente de 40 años. Actualmente es coordinador del Grupo de Trabajo de Inspección de Vertidos y Laboratorios de la Comisión Quinta de AEAS e integrante del Grupo de Investigación de Electroquímica Molecular de la Universidad de Córdoba y vicepresidente de la Asociación de Químicos de Andalucía. También Rafael es coordinador del Grupo de Trabajo de Microplásticos de la Comisión Segunda de AEAS y coordinador del Grupo de Trabajo de Tratamiento y Calidad del Agua de la Asociación de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Andalucía, ASA. Ha sido profesor en la propia universidad y director de varias tesis doctorales, autor de 8 libros y más de 200 artículos técnicos y comunicaciones para congresos y jornadas técnicas y colabora en la docencia del curso de aguas residuales del CEDES, del máster de agua de la Universidad de Oviedo, así como en programas formativos de aguas potables y residuales organizados por el laboratorio Oliver Rode y la Universidad de Barcelona. Un verdadero experto en el tratamiento del agua, la depuración y el control de la calidad de las aguas blancas y negras. Y antes de dar paso a Rafael para que comience con su exposición, permitidme también que os presente a nuestro patrocinador de hoy. Hatch pertenece a la multinacional Danaher Corporation, es líder mundial en soluciones de análisis de calidad del agua. Sus soluciones de análisis de agua llevan más de 80 años ayudando a clientes de diferentes sectores y mercados a suministrar agua de calidad. Su extensa gama de soluciones analíticas de laboratorio y análisis en continuo permiten realizar análisis de agua mejores
más sencillos y más respetuosos con el medio ambiente y más detallados. Hatch proporciona a sus clientes confianza en sus análisis de agua gracias principalmente a un asesoramiento especializado por sus expertos en aplicaciones de todos los sectores, su amplio equipo de asistencia formado por especialistas de servicio técnico de campo, soporte y servicio al cliente, sus soluciones fiables y fáciles de usar y los instrumentos analíticos, servicios, software y reactivos de Hatch, como todos sabéis, se utilizan para garantizar la calidad del agua en una gran variedad de sectores, en más de 100 países de todo el mundo, para aguas residuales municipales e industriales, para agua potable municipal, para la industria química, industria energética, la alimentación y bebidas, ingenierías y consultoría y laboratorio. Y en la tarde de hoy, gracias a Carlos Merino, Business Development Process Specialist, conoceremos sus soluciones para la monitorización de los parámetros determinantes para la caracterización del agua residual y la protección de procesos en la JEDA. Y ya sin más preámbulo, doy paso a Rafael Marín Galvín, nuestro invitado de hoy. Rafael, buenas tardes y muchas gracias. Adelante con tu intervención. Tienes que activar el micro, Rafael. Hola, buenas tardes. Gracias, José Miguel, por tus amables palabras y, lógicamente, pues agradecer a todos los que nos están siguiendo y yo estoy seguro de que no se van a arrepentir de estar con nosotros. Muchas pues gracias, dicho eso, mi clase es la primera, mi intervención lógicamente será la primera y claro, lo primero que nuestro sector tiene, la materia prima, como se llama en otras ocasiones o en otros ámbitos, pues sería lógicamente el agua residual, que es de lo que partimos y de lo que trata todo este tema. Respecto a las características del agua residual, lógicamente se habla de un agua residual como del resultado de utilizar agua potable o agua de consumo o agua, digamos, con unas determinadas características para un determinado campo de actividad del ser humano, industrial o incluso doméstico. De tal manera que en el caso del agua residual urbana está compuesta fundamentalmente por lo que serían las materias que nosotros en nuestra propia actividad humana somos capaces de añadir a ese agua de consumo, a ese agua de grifo, después de utilizarla en todas nuestras actividades, en este caso domésticas. No obstante, tengamos también en cuenta que en un ciclo urbano de agua residual, aparte del agua de componente doméstica, también hay otra serie de emisores importantes que componen el total de lo que nosotros denominamos como agua residual urbana. Están los hogares, que son los primeros que he comentado, están las aguas industriales, los vertidos industriales, que son los que proceden de cualquier actividad no doméstica, comercial, industrial fundamentalmente, que se lleva a cabo en una colectividad. Aquí se usa el agua, se vierte con una serie de componentes, resultados de la actividad que se hagan, y sería el resultado que, como veremos posteriormente, del agua residual industrial. También existen otras fuentes importantes como son la contaminación difusa, aquella que viene fundamentalmente en nuestras ciudades de la actividad de jardinería, de parques públicos o incluso privados, y también otra componente importante, sobre todo cuando se producen eventos de lluvia más o menos grandes, sería el agua que viene del lavado de viales por lluvias, por escorrentía urbana, etcétera, etcétera. Esto sería el componente, a fin de cuentas, que da lugar a lo que nosotros denominamos como agua residual urbana. ¿Cuáles son las características que suele presentar? Hay una serie de ítems, hay una serie de compuestos físico-químicos, sustancias indeseables, tóxicas, parámetros microbiológicos. En cuanto a los parámetros físico-químicos, tienen ahí reseñados pH, oxígeno disuelto, conductividad. En cuanto a las sustancias indeseables,
pues los fenoles, en cuanto a las sustancias tóxicas, citar, por ejemplo, todos los compuestos orgánicos fundamentalmente de síntesis que veremos al final, trataremos de aproximarnos a ellos al final de la exposición y que constituyen los actualmente llamados contaminantes de preocupación emergente, parámetros biológicos, también hablaremos al final, haremos una reseña sobre el coronavirus que tenemos encima y que ha dado lugar a la pandemia que estamos arrastrando todos. Dicho eso, efectivamente el principal aporte del agua residual urbana sin duda son los desechos fisiológicos humanos. Están constituidos por un gran porcentaje de agua y aparte de eso hay otro porcentaje que son de materia seca que está ligada a, como hemos dicho antes, las sustancias que excretamos en nuestra vida diaria. Hay un porcentaje importante de aminoácidos, de prótidos, de proteínas, otro porcentaje importante de materia orgánica diversa, lípidos, grasa. Hay otra serie de otros restos de fosfatos, de carbonatos y también hay una cantidad no desdeñable a nivel de trazas de azúcares, de cetonas, de restos de medicamentos, de restos de analgésicos, etcétera, etcétera. Todo esto daría lugar, como hemos dicho al principio, al agua residual urbana. Una característica muy relevante del agua residual urbana es que huele. Eso todos lo sabemos. Claro, el olor del agua residual es un compendio, pues aquí tienen recogido una serie de compuestos muy variopintos que pueden encontrarse en el agua residual. Indudablemente, todos ellos se mezclan, se aditivan, se suman, hay fenómenos de antagonismo, etcétera. Lo que sí es verdad que cuando estamos hablando de compuestos simples, por ejemplo el amoníaco, pues resulta que el olor picante, irritante, a título de ejemplo, que provoca en un agua, fíjense que estamos hablando de casi 50 ppm en volumen para que fuera perceptible por el olfato humano. Sin embargo, el abanico es totalmente distinto, muy amplio, porque cuando hablamos, por ejemplo, de una sustancia como el crotil mercaptano, fíjense que el umbral de olor estamos hablando de 25 partes por trillón, o sea, una parte. Yo en esto siempre digo que tenía un profesor al que estimaba mucho, profesor Marina, en la Universidad de Córdoba, que cuando hablaba de compuestos orgánicos a estos niveles, pues él se permitía la licencia de decir, suponiendo que existan, porque yo no lo tengo muy claro de que los resultados sean eso. Bueno, hecha esta pequeña licencia, pues seguimos ahora fijándonos en que del orden 60-80% del agua consumida en una colectividad se transforma en agua residual. En este sentido, tenemos, bueno, luego en la próxima transparencia lo veremos más pormenorizadamente, pero lo que sí es verdad es que en cuanto a las actividades industriales, cada actividad industrial tiene una tasa de uso, una dotación de agua para su actividad, digamos, habitual distinta. Si hablamos, por ejemplo, de la alimentación, de bebidas y tabaco, pues estamos hablando de 470 metros cúbicos por empleado y año en una empresa tipo. Y si hablamos, pues no sé, de la metalurgia y productos metalúrgicos, estamos hablando ya de casi 600 metros cúbicos por empleado y año. Y por citar otro ejemplo, cuando hablamos de fabricaciones de equipos eléctricos, electrónicos y ópticos, requieren mucha menos agua y estamos hablando de una tasa de uso de, por ejemplo, del orden de 30 metros cúbicos empleados y año. Dicho eso, fíjense cuáles son los caudales estándares que se utilizan como consumo en litros por habitante y día según la diferente entidad, la diferente población de una determinada ciudad. Normalmente, a medida que la ciudad es más importante, tiene mayor número de habitantes, más de 250.000 habitantes, el consumo urbano en litros está en el orden de 400 litros por habitante y día. Sin embargo, cuando nos vamos a una población pequeña de hasta 1.000 habitantes, el consumo urbano medio pues estaría en torno a 100 litros por habitante y día.
Dicho eso, en la parte de abajo de la diapositiva, fíjense que tenemos una curva típica de caudal de aguas residuales que se emite a un saneamiento. Observen que tenemos dos mesetas, dos zonas de máxima emisión de agua residual, que estaría en torno aproximadamente a las 12 de la mañana y en torno aproximadamente a las 8 de la tarde. Esto que significa que en esta franja horaria, hombre, dependiendo también de la ciudad, dependiendo incluso también de la época del año, que puede distorsionar este tipo de gráfica o de estudio. Perdonen si se me va un poquito, porque es que ya he comentado antes que he pasado recientemente el bichito y queda alguna secuela de este tipo. Pero bueno, dicho eso, espero que no me vuelva a ocurrir. Esta sería el cómo llega la cantidad del caudal que llega de agua residual a una estación depuradora, y esto va a determinar en gran medida cómo los explotadores de las depuradoras, que ya hablarán en las próximas clases, pueden ajustar los parámetros de depuración para que den el mejor resultado posible. Dicho esto, la carga, en este caso la carga contaminante de un agua residual, viene definida por su caudal y por la cantidad de contaminantes que estemos considerando en cada momento. Aquí tienen recogido, hay una clasificación, pues, si quieren ustedes, típica de cabecera, sobre la clasificación de la diferente carga que tienen las aguas residuales urbanas. Fíjense que los parámetros más determinantes para este tipo de cuestiones son los sólidos en suspensión, la DBO y la DQO. Hay tres tipos de umbrales: de baja carga, de carga media, de alta carga. Tienen ahí recogidos los umbrales, y en el caso de la tabla de la derecha tenemos las características del agua residual urbana, que con una cantidad de sólidos en suspensión de más de 300 miligramos litro, de DQO de más de 600 miligramos litro y de DBO de más de 300 miligramos litro, califican que el agua residual en la actualidad urbana de España, pues estamos ya hablando prácticamente de carga media a carga alta. Tengan en cuenta que esta carga se ha incrementado de manera notable desde estos datos, que son de los últimos 2-3 años, a datos de 2002 que tienen ustedes recogidos en la diapositiva, y en los cuales los valores de los tres parámetros que hemos dicho son bastante más bajos. Se ha incrementado la carga del agua residual de todos nuestros saneamientos. Una cuestión importante que hay que comentar en aguas residuales es el denominado habitante equivalente, que es muy relevante, muy útil al objeto de diseñar saneamientos, diseñar estaciones depuradoras de agua. Seguro que lo van a seguir tomando en contacto con él a lo largo de todas las clases que vienen, pero en el caso de la Unión Europea, establece para el cálculo del habitante equivalente un caudal que se vierte de agua residual de 150 litros por habitante y día, una carga media de 600 miligramos litros de sólido en suspensión y de 400 miligramos litros de DBO, y esto al final pues sale que la unidad, el habitante equivalente expresado en gramos habitante y día para sólido en suspensión serían de 90 gramos y de 60 gramos gramos por habitante y día para el caso de la DBO. Tienen aquí también recogidos los diferentes habitantes equivalentes para diferentes países. En el caso de Italia, en el caso de Norteamérica, ven que los valores son sensiblemente más altos que en Europa, en Japón también, en Suiza. O sea, los habitantes equivalentes son parámetros que van variando en función de la colectividad, incluso en función de la sociedad que tenga más o menos desarrollo, donde estemos considerando este tipo de parámetros. Otra cuestión importante es ahora, está relacionada con lo que hemos visto antes, sería no el caudal, sino el cómo evoluciona la carga contaminante que accede a una EDAR. Tienen recogidos dos casos,
materia en suspensión IDQO para una planta grande como la EDAR del Prat de Llobregat en Barcelona, en Cataluña, y ven que hay una carga importante en la zona aproximadamente de la tarde, de las 8 horas, que coincide también con un importante, recuerden, volumen de agua caudal que se vierte al saneamiento. Tenemos recogido abajo una gráfica que presenta evolución de DQO, de DBO y de sólidos en suspensión mensual, medias mensuales, para la EDAR de la golondrina en Córdoba, que gestiona mi empresa, que gestiona Emaxa. Fíjense que parece ser que hay algunos meses punta, marzo, los meses finales del año, y parece que la carga es ligeramente más baja, la carga media mensual, cuando estamos avanzando, digamos, en los meses centrales de cada año. ¿Cuáles son los contaminantes que se aportan y que están en las aguas residuales domésticas e industriales? Hay varios apartados. Uno serían las características, las propiedades físicas, los compuestos orgánicos, los metales pesados, los compuestos tóxicos y los constituyentes biológicos. Según el tipo de característica, podemos aproximarnos bastante a de dónde viene y quién es el que provoca esa característica. Si hablamos, por ejemplo, del olor, pues está claramente ligado a aguas residuales domésticas e incluso a algunos vertidos industriales procedentes de alimentaria y este tipo de actividades asociadas. Cuando hablamos, por ejemplo, de los metales pesados, están claramente ligados a vertidos procedentes de actividades industriales. Cuando hablamos de compuestos tóxicos, como por ejemplo el metano, pues proviene de la descompensación de materia orgánica fundamentalmente ligada a aguas residuales domésticas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de constituyentes biológicos, por ejemplo, y ya lo hemos tratado y lo trataremos al final del tema, de los virus, pues están claramente ligados a las aguas residuales domésticas, las que generamos en nuestros hogares. ¿Cuáles, por reseñar algunos, típicas características contaminantes de aguas residuales industriales? Algunos de los que tienen aquí, porque todo esto está, como ya ha comentado José Miguel, va a estar a su disposición para que lo ojeen y lo contacten, etcétera. Si hablamos, por ejemplo, de las industrias químicas, sus características fundamentales es que presentan una baja biodegradabilidad, es decir, son depurables en las EDAR municipales biológicas convencionales de una manera poco eficiente, presentan compuestos químicos y orgánicos, el pH muy bajo, pH ácido, una conductividad elevada, también tienen presencia de sales. Cuando hablamos, por ejemplo, por dar alguno más de aguas procedentes de industrias papeleras, suelen presentar sólidos sedimentables, sólidos en suspensión, contenido de metales, colorantes orgánicos, alta carga orgánica. Y finalmente, cuando hablamos, por ejemplo, de los precocinados, de las comidas rápidas que tanto hay en nuestras ciudades, incluso en los últimos años más, acuérdense, McDonald's, Burger, todo este tipo de establecimientos de comida rápida, generan aguas residuales con altas DBO y DQO, con mucha presencia de grasa, ya lo comentaremos después, sólidos en suspensión, etcétera, etcétera. Esto hace, como yo digo, que el trabajo de los que seguimos los vertidos industriales sea particularmente entretenido. Aquí, como yo he calificado, tenemos el arco iris de los vertidos industriales. Cuando uno lleva algunos años en este tema, como el que a ustedes se dirige, pues este tipo de características de visu de primera mano, podemos identificar pues si hay un vertido prioritario o predominante en un agua residual global, cuál es su procedencia en función de esas características de consistencia y sobre todo de las coloraciones distintas, como ven en la diapositiva, que suelen presentar las aguas residuales típicas de esta serie de vertidos y de aguas residuales industriales.
para calificar la biodegradabilidad de un agua residual, es decir, la pauta de que sea más o menos depurable en una depuradora, pues se suele operar con el cociente entre la DBO y la DQO de ese agua. Como ven, cuando el cociente DBO-DQO es alto, la biodegradabilidad, es decir, la posibilidad de que la microbiología que tiene un fango activo de una depuradora metabolice la carga orgánica es alta, y a medida que va siendo este cociente más bajo, resulta que sería más ineficiente el resultado de aplicar un tratamiento, digamos, convencional. Hay algunos problemas generados específicamente por las aguas residuales domésticas comunes, si me apuran, como ya veremos a renglón seguido, de las aguas residuales industriales, pero que son muy perceptibles en las aguas residuales domésticas. El contenido en detergentes y grasas, que forma, como ven a la izquierda de la diapositiva, bolas de grasa, atascos, etcétera. Esto está ligado a la fritura que utilizamos en nuestros hogares, aceite, grasa alimentaria, etcétera. El uso de destructores de basura, como ven también en la parte inferior, puede provocar importantes aumentos, importantes incrementos de sólidos en nuestras aguas residuales urbanas. Un poquito más a la derecha, fíjense que tienen lo que sería diferentes sólidos que quedan atascados en tornillos, que quedan atascados en rotores de bombas centrífugas, etcétera, que también pueden provenir de todos los sólidos, toallitas, elementos poco digregables que podemos echar al alcantarillado desde nuestros hogares. Y otro problema particularmente importante también sería el provocado por toda la cantidad de compuestos, de preparados, de analgésicos, de productos de limpieza, de cosméticos, de medicamentos, etcétera, que utilizamos y cuyos restos pueden llegar a las aguas residuales domésticas primero y posteriormente a las aguas residuales urbanas, las integradas que llegan a nuestras depuradoras. Bueno, los sólidos pueden ser, como ven aquí, tan grandes como algunos inesperados. Aquí, a título anecdótico, pues le presento un par de sólidos grandes, incluso vivos, que en algunas ocasiones podemos encontrar a la entrada de nuestras depuradoras. No siempre, afortunadamente, no crean, ocurre esto. Bien, dicho eso, los vertidos, o mejor dicho, los vertidos y las aguas residuales industriales pueden provocar serios problemas a los sistemas de saneamiento, pueden provocar o afectar negativamente a las redes de saneamiento y a las instalaciones, a las EDAR. También tenemos el problema de las conexiones ilegales y los problemas, como dije al principio, que se pueden generar de mal funcionamiento ineficiente en nuestras depuradoras, en nuestras EDAR municipales. El primer problema que tratamos, ya lo hemos dicho antes, serían los sólidos. Aquí esto está muy conocido por todos. Fíjense la gran cantidad de los textiles que pueden provocar atascos, roturas, de colectores, de grandes colectores, etcétera, que esto ya, pues, por sabido, incluso ni repetimos. Lo que sí podemos decir es que esto provoca del orden en la Unión Europea de un incremento de la tasa que tenemos que gastar los gestores en la depuración de agua de 1,5, según las últimas valoraciones, a 3 euros habitante y año en el saneamiento. O sea, estamos hablando de una cantidad importante. Incluso en España hemos sido bastante, diría yo, aventureros, por calificarlo de alguna manera, de tal manera que hemos sido capaces de, en contra del sector industrial, que no fue capaz en su momento, hasta la fecha, de haber sacado una norma de consenso sobre las características que deberían tener toda la serie de textiles y de sustancias, de fibras que se añaden a los que podrían añadirse sin agredir a los saneamientos. En España, pues desde el año 19, desde hace ya 3 años, tenemos una norma UNE que es específica para dar las pautas
Las normas UNE, como saben, no son de obligado cumplimiento en principio, pero sí para darnos la pauta de cuáles son las características para todos los desechables domésticos que puedan hacerse sin esperar que provoquen unos daños importantes a nuestras redes de saneamiento. Hay otro aspecto importante, ya lo hemos dicho antes, las bolas de grasa, los acúmulos de grasa alimentaria fundamentalmente. También se puede entrar aquí las grasas procedentes de los talleres de automoción de automóviles. Bueno, todo esto tienen en la parte de arriba de la diapositiva, fíjense pues ahí la famosa bola de grasa que han colapsado varios colectores, en este caso de Londres, y que son pues profundamente lesivas para todo el saneamiento. En este sentido hay un estudio, yo diría que clásico, llevado a cabo por el Consorcio de Agua de Bilbao, Vizcaya, en que establece que un solo litro de agua contamina del orden de 40.000 litros de agua. Seamos muy respetuosos cuando tengamos que descartar los aceites de fritura usados, llevémoslo a los puntos limpios, porque si no es así, fíjense el problema contaminante tan importante que estamos generando en el agua residual, porque lo que no se depure en una depuradora, en una EDAR municipal, seguro que va a ir al medio, y el problema lo vamos a tener en nuestras aguas superficiales o incluso en nuestras aguas subterráneas. Incluso dentro de este estudio habla de que el coste de depurar el aceite usado que se vierte, a veces incluso por desconocimiento, al alcantarillado es de 0,46 euros por litro, es decir, 700 veces más elevado tratar este tipo de vertido que un agua residual urbana integrada habitual. O sea, el problema es importante. Hay otro problema ligado a los vertidos industriales, que son las corrosiones. Aquí tienen rotura de colectores que provocan acceso de contaminantes, de aguas residuales al freático, olores que pueden hacer que se rompa la estructura y que haya que construir una nueva, haya que resolverla, etcétera, etcétera. Esto es otro problema importante que se provoca por los vertidos industriales en nuestras redes de saneamiento. También se provocan efectos físico-químicos. Las bacterias sulfato reductoras pues pueden provocar la generación de oxidaciones en los elementos fundamentalmente de hierro de los hormigones. Como saben, esto provoca los óxidos de hierro, tienen un volumen más grande que el metal original, y eso provoca a que la estructura del hierro que va en los hormigones armados se vaya hinchando, y al final provoque también fracturas que dé lugar a una situación muy parecida a la que hemos visto anteriormente. Aquí tienen algunos efectos más: corrosión provocada por efluentes en un espesador. Fíjense la diferencia que hay entre la derecha y la izquierda. En la parte de abajo, pues también en una fosa de oxidación, fíjense, recién instalada y al cabo de 2 o 3 años, o sea, efectos muy importantes. Corrosiones en elementos de hormigón, de decantadores, de balsas de aireación, etcétera, que son muy similares a lo que hemos visto anteriormente. Otro aspecto que ya comentamos anteriormente sería el de la intrusión marina, sobre la que poco podemos hacer. Esto sería el acceso del frente de agua salina. El agua marina, al tener tantas sales, es muy corrosiva respecto a los materiales tanto cementantes como metálicos, y esto pues solo puede llevarse a cabo instrumentando las barreras salinas que en algunos saneamientos se llevan a cabo, poniendo como un tapón, digamos, de agua con menos sales entre el agua salina y el agua del saneamiento, o incluso también reforzando los materiales de todas las redes de saneamiento. Con relación a las conexiones ilegales, aparte de que al ser ilegales no podemos controlar los contaminantes que nos pueden venir en esta agua, en estos vertidos, sí está claro que la conexión ilegal
puede provocar la rotura física de un colector, de una tubería de saneamiento, etcétera, y esto es una situación muy desfavorable porque este principio de rotura puede llevar aparejada la rotura más mensurable de toda la red o de toda la parte donde se provoque este tipo de actuaciones. Otros problemas generados por los vertidos industriales en este caso serían los generados en la EDAR. Los sólidos, la grasa, los hidrocarburos provocan obstrucciones en tratamiento, en el pretratamiento y en la salida de aire. Los aceites y grasas específicamente, problemas de transferencia de oxígeno, con lo cual las bacterias que se encuentran en los fangos activos serían poco eficientes a la hora de metabolizar carbono e incluso nitrógeno, llegado el caso. Respecto, por ejemplo, a los metales, son claramente inhibidores y potenciales disminuyentes de la capacidad depuradora también de las bacterias del fango activo. Respecto al nitrógeno y al fósforo, sí están muy presentes en cantidades altas en los vertidos, pues implicarán un sobrecoste de la depuración y una alteración sin duda importante en los fenómenos de nitrificación y de desnitrificación que se lleven a cabo posteriormente en las depuradoras. Aquí tienen el caso concreto a la derecha, aquí tendrían lo que sería una depuradora, o mejor dicho, en la parte de arriba un fango activo en buenas condiciones depuradoras y en la parte de abajo, perdón, una balsa de aireación pues perfectamente operativa. En la parte derecha pues vean la distorsión que provocan los vertidos en un fango, ya es un fango totalmente alterado, y a su vez pues vean que la transferencia de oxígeno, la masa que hay en la superficie, en este caso de una balsa de aireación por turbina, está totalmente distorsionada y la consecuencia lógicamente es déficit de oxigenación, de aireación más propiamente dicho, para las bacterias que tenemos en nuestra depuradora y consiguientemente una afección muy negativa sobre el proceso depurador subsiguiente. También pueden provocar los vertidos industriales afecciones negativas sobre los usos posteriores que tenemos de lo que se genera en una depuradora. En una depuradora generamos agua depurada que, si se somete a reutilización, podría ser utilizada como agua regenerada. Fíjense que en España pues, no llega al 10% de la utilización de agua depurada como agua regenerada y que el contenido en boro, en salinidad, en detergentes, en metales, en orgánicos y compuestos emergentes, todo esto, si está presente en el agua ya depurada, impediría una efectiva regeneración del agua depurada para convertirla en agua regenerada y que se pudiera reutilizar en los usos que evidentemente la ley prevé para estos casos. Pero además también, fíjense que podría afectar a lo que sería la reutilización de los biosólidos o del fango de depuración que se produce en nuestra depuradora, que alcanza del orden de más de 700.000 toneladas año. Pues bien, contenido en metales, materia orgánica, salinidad, nitrógeno, fósforo, ahora más recientemente en compuestos de preocupación emergente e incluso de microplásticos, como comentaremos muy de pasada al final de la exposición. Todo esto haría que el fango fuera menos atractivo y que incluso llegara un momento pues que con las normativas aplicables no pudiera ser utilizado para reaprovechamiento agrícola, en este caso, como compostaje, como abonado, etcétera, etcétera. Bien, la parte final de nuestra exposición me la voy a reservar para hablar de los compuestos de preocupación emergente que salieron ya a principios del siglo, evidentemente no 19, 20, está mal, me estoy dando ahora cuenta la diapositiva, pero bueno, esto es ya una cosa que se dio cuenta, nos dimos cuenta pues hace ya bastantes años y nos dimos cuenta ¿por qué? Porque había compuestos nuevos que estaban en las aguas residuales, perdón, en el medio, también en las aguas residuales, o que era debido a que las técnicas de determinación de compuestos se habían incrementado su potencia exponencialmente. Fíjense
que al principio, al principio de los años 60 estábamos hablando de que los contaminantes se computaban como gramos litro. Pues bien, ahora estamos hablando de nanogramos litro, incluso de cantidades más pequeñas. Fíjense que antes estuvimos hablando de PPT, de partes por trillón. Probablemente las dos cosas estén conexionadas, es decir, por una parte somos capaces de ser más finos, entre comillas, en nuestras determinaciones analíticas, es decir, rebajar mucho nuestros límites de detección y nuestros límites de cuantificación, y probablemente también estamos vertiendo mucha cantidad de contaminantes, de sustancias nuevas, más o menos nuevas, al medio, y el medio se va enriqueciendo en esto. ¿Cómo definimos los contaminantes de preocupación emergente, los CPE? Ya lo hemos dicho antes, por nuevos métodos más sensibles. Lo hemos investigado hasta ahora no mucho, no están totalmente regulados, por lo menos están poco regulados, no necesitan ser persistentes, y esto es muy importante en el medio para ocasionar efectos nocivos, es decir, una sustancia teratogénica o una sustancia carcinogénica con niveles muy bajos ya provocan, o disruptores endocrinos con niveles muy bajos ya son capaces de provocar estos problemas. Y como contaminantes de preocupación emergente tenemos tanto sustancias químicas, no se olvide, como microorganismos. Y están, por desgracia, distribuidos por todo el planeta. Acuérdense, se me ocurre, de la nube de humo del volcán de La Palma o del volcán de la isla de Tonga de hace pocos días, que ha llegado su efecto a todo el planeta. Con los contaminantes de preocupación emergente, evidentemente, también ocurre eso. Bien, regulación, he dicho que están poco regulados. Bueno, en España, trasunto de la Unión Europea, los compuestos emergentes regulados pues vienen recogidos en el Real Decreto sobre normas de calidad ambiental. Fíjense que hay muchos tipos de compuestos, metales, compuestos orgánicos, no sé, ahí los tienen recogidos todos, no vamos a entrar en ellos. En España tenemos tres tipos de compuestos, unos que serían las sustancias prioritarias, dentro de ellos serían las prioritarias peligrosas y otros contaminantes. Y en España en concreto, la parte de abajo que tienen aquí recogida en el Real Decreto de Normas de Calidad Ambiental serían las sustancias preferentes que son específicas para España. En otros países de la Unión Europea, desarrollando la correspondiente directiva, pueden o no tener este tipo de compuestos o pueden tener otro tipo de compuestos distintos. También hay otra normativa que regula la presencia de compuestos de preocupación emergente en nuestras aguas residuales. Esto sí, la anterior era para aguas superficiales, para el medio libre. Esta que recogemos aquí, que sería el reglamento de emisiones al medio, el conocido reglamento EPR-TR, y aquí fíjense que hay muchos de los compuestos y de las sustancias que se recogían en la tabla anterior, pero aquí la circunstancia es que es exigible para depuradoras que hay que informar de más de 100.000 habitantes, y aquí están cuantificados los niveles como kilos año, como emisiones de kilo año, y no como miligramos o microgramos litro. La situación es distinta, evidentemente, a medida que una planta depuradora es más grande, la contaminación, la carga contaminante que emite al medio, pues lógicamente será mucho más grande. Habrá depuradoras más pequeñas que incluso no tengan por qué informar sobre este tipo de sustancias y porcentualmente emitan al medio cantidades, o sea, tengan unas aguas potencialmente más contaminantes que las de las grandes depuradoras, pero no obstante la normativa es así. Además, la normativa, fíjense en el caso de las normas de calidad ambiental, que periódicamente se va modificando y actualizando. Hay un mecanismo en la directiva europea, que son las listas positivas de sustancias prioritarias, que va tomando en cuenta periódicamente, del año 2018, lo tienen aquí, del año 2020, una serie de sustancias que conviene, o sea, sin estar, antes de pasar a ser catalogadas como prioritarias,
tendrían que investigarse durante un determinado tiempo su ocurrencia en las aguas de la Unión Europea para ver si su cantidad, su concentración, etcétera, hace aconsejable que se incluyan en una normativa, en una modificación de la directiva europea que se va haciendo cada determinado tiempo. Bueno, dicho eso, pasando pues ya rápidamente los últimos minutos que tenemos de la exposición de la situación en España, pues fíjense los compuestos, los grupos, mejor dicho, de compuestos más relevantes. Tenemos los compuestos organoestánicos, en los cuales los más importantes son los butilestaños y los fenilestaños, cantidades modestas, de menos de décimas de microgramos litro. En cuanto a los plaguicidas, pues los más relevantes son el heptacloro y el epóxido, con concentraciones de 1 microgramo litro, el resto concentraciones más bajas. En cuanto a los plaguicidas organonitrogenados, pues los más relevantes en este caso serían en España la atracina, del orden de 1 microgramo litro. En cuanto a los organofosforados, los más relevantes, con cantidades ya de varios microgramos litros, serían el clorpirifos y el clorfenfinfos. Y en cuanto a los compuestos orgánicos volátiles, hablamos de benceno, tolueno, tricloroetileno, con décimas de microgramos litro, los silenos con alguna cantidad más alta, el tetracloruro de carbono con cantidades de microgramos litro, trialometano, nonilfenoles, etcétera. Otro tipo de compuestos que serían las drogas ilícitas y de abuso. Fíjense que hay una tabla, esta que tienen aquí, muy intuitiva, y es que parece ser que las cantidades de drogas de abuso en las aguas residuales de las grandes capitales europeas del año 16-17 hasta el presente se van incrementando, y es una situación evidentemente poco deseable. En cualquier caso, hay otra cuestión importante, y es que dependiendo del tipo de droga o metabolito de droga, podemos asociarla a diferentes ubicaciones de Europa, como tienen aquí recogidas. La cocaína parece ser que se usa, entre comillas, más en el oeste y el sur de Europa, la anfetamina en el norte y el este de Europa, etcétera, etcétera. Un poco aleatorio este tipo de cuestiones. Hay otros compuestos muy importantes que son los disruptores endocrinos, que pueden ser naturales y artificiales, que provocan afección endocrina sobre nuestro organismo y que son detectados la mayoría como nanogramos litro. Hay disruptores, sustancias con disrupción endocrina, en plaguicidas, el bifenol, disolventes, estirenos, talatos, PCB y PBB, en fin, hay muchas sustancias de las que habitualmente se pueden emitir en nuestras aguas residuales y al medio, después que tiene capacidad de disrupción endocrina, pero la situación, digamos que no es especialmente preocupante en nuestro país, como tienen esta tabla que hay aquí. Esto se hizo un estudio en colaboración de AEAS, y que es la sectorial nuestra de agua española, y la OCU, donde se estudió en una serie de grandes depuradoras españolas y se vio que las cantidades medias y máximas de una serie de plaguicidas, organoclorados, organonitrogenados, de otra serie de plaguicidas, de fármacos, de alquilfenoles, de piretrina, digamos, muchos, la gran mayoría de hechos no podían ser detectables con las técnicas que se aplicaban en el medio, con lo cual pues no teníamos, digamos, evidencia de que pudieran estar en nuestras aguas, lo cual es evidentemente una buena noticia. Para ir acabando ya, con respecto a los microplásticos, cada vez se encuentran más, son pequeños fragmentos que vienen en nuestras aguas residuales, de los cuales las fuentes mayoritarias al medio y a las aguas residuales son, curiosamente, los restos de neumáticos de nuestros coches, de nuestros camiones, etcétera, y los textiles, como hemos visto anteriormente, se van disgregando.
En cualquier caso, en las aguas residuales, los niveles que hay son modestos hasta la fecha, entre 3 y 200 fibras de microplásticos litro. El 95% se pueden retirar en nuestras EDAR, pero a costa de que se vayan progresivamente acumulando en los fangos. Respecto a los patógenos y emergentes, pues cada vez se van encontrando más. Aquí tienen recogidos que pueden ser virus y bacterias son los mayoritarios, hay protozoos, hay hongos, hay también esmirtos. Respecto a los patógenos emergentes y reemergentes, algunos resulta que no es que sean nuevos, es que digamos que están sufriendo una segunda juventud en su posibilidad de atacarnos. Y para ya finalizar, pues quisiera hablar referirme de que efectivamente las aguas residuales pueden ser un buen sistema de anticipación de pandemia, en este caso la del COVID, la del coronavirus, por los restos que se pueden encontrar en las aguas residuales. Parece ser que, según los expertos, hay dos cuestiones. La primera, que no hay elementos vivos de coronavirus en las aguas residuales. Es totalmente tenemos que dejarlo totalmente claro. Y en segundo lugar, que, hombre, los incrementos de presencia de restos de coronavirus en nuestras aguas residuales nos dan un margen del orden de 10, 15 días, un par de semanas, para prever que venga, pues, por desgracia, una nueva ola que nos afecte a todos. Y si las aguas residuales, aparte de eso, sirven también para esta cuestión, que probablemente en un futuro cabe la posibilidad de que se incorporen otro tipo de virus, otro tipo de microorganismos, bienvenidas sean. Yo, bueno, aquí tienen lo que les decía antes. Fíjense que existe una relación entre los incrementos de restos de coronavirus en aguas residuales y los picos de la ola, en este caso la primera, segunda, tercera y cuarta. Todavía no computamos aquí la quinta y, por desgracia, la sexta que tenemos hoy en día, pero puede servirnos para esto. Pues, perdón. Dicho esto, y esperando haber cumplido la expectativa y el tiempo de que disponía, muchas gracias a todos por su atención. Bueno, pues muchas gracias, Rafael, por ajustarte al tiempo. Yo creo que nos has dado una visión muy clara de cómo caracterizar las aguas residuales y todos esos detalles que debemos tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de análisis. Muchas gracias de nuevo. Antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, indicaros que ya nos podéis dejar vuestras dudas y consultas sobre la masterclass de hoy, que con mucho gusto Rafael responderá tras la intervención de nuestro próximo invitado. Debido a la gran cantidad de preguntas que puede que se nos acumulen hoy, os pedimos por favor que las vayáis votando. Le podéis dar al botoncito que tiene y así las que vayan quedando arriba, que tengan más interés para todos, pues serán las que vayamos leyendo en primer lugar. Y sobre las ponencias también, que hay gente que no la ha podido descargar ayer por algún motivo que le estaba dando problemas, comentaros que mi compañera Tina ha puesto también hace un momentito un enlace para que la podáis descargar, o si no, en la pestaña de Apps, Hangouts, ahí también podéis descargar las ponencias. Bueno, pues a continuación, Carlos Merino, que es Business Development Process Specialist de la empresa Hatch, nos presentará sus soluciones para la monitorización de los parámetros determinantes para la caracterización del agua residual y la protección de procesos en las EDAR. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por vuestra colaboración y adelante con tu intervención. Activa, por favor, el micro y te voy abriendo tu ponencia. Sí, José Miguel. Perfecto, te escucho perfectamente. Perfecto, entonces... disculpa, tú ibas a compartir, efectivamente. Discúlpame. Comparto mi escritorio. ¿De acuerdo? Estupendo, ya lo tenemos. Carlos, activa todo ahí. Perfecto. Ahora perfecto. Sí. Adelante. Vale. Pues buenas tardes a todos. Lo primero, quiero agradecerte, José Miguel, la oportunidad que nos das a HAC de participar en este ciclo de Masterclass. Y además nos permites participar en esta primera sesión impartida, ni más ni menos que por Rafael, que es un profesional totalmente reconocido dentro del sector.
Mi nombre, como ya has indicado, es Carlos Merino. Formo parte como especialista de proceso del equipo de desarrollo de negocio en Hack Iberia. Tenemos cobertura sobre España y Portugal. Y vamos a continuar la exposición de Rafael sobre la caracterización del agua residual con la presentación de algunas soluciones de nuestra empresa para monitorizar en continuo los parámetros que consideramos clave en el influente de la planta depuradora. Tras una breve introducción a nuestra empresa, veremos soluciones de medición de parámetros físico-químicos por su capacidad para detectar cambios en las características del agua residual. Y a continuación trataremos sobre la determinación de materia orgánica y nutrientes, para finalizar con la medición de toxicidad en continuo. Como ha comentado José Miguel, Hack somos una compañía que pertenece a un grupo multinacional llamado Danaher, una multinacional estadounidense que reúne empresas de ciencia y tecnología en 3 áreas fundamentales de actividad: en ciencias de la vida, en diagnóstico y en soluciones ambientales y aplicadas. Eso es lo que llamamos el Danaher Water Quality Group, donde Hack está englobada y en el que formamos parte junto a otras empresas que creemos también conocidas en el sector como Palm Water. Sí, creo que hemos perdido a Carlos. Vamos a intentar recuperarlo. Un segundito. Que estas son las cosas del directo. A ver si podemos recuperarlo rápido. Carlos, te hemos perdido. No sé si tú me estás escuchando. A ver. Un segundito, a ver si podemos recuperarlo. Estamos intentando recuperar a Carlos. Vamos a ver. Carlos, ¿estás por aquí? Bueno, veo que no, pues mientras tanto, si os parece, lo que vamos a hacer, mientras que se va reincorporando Carlos, Rafael, si no te importa, contestando alguna pregunta. ¿De acuerdo? De acuerdo, José Miguel. Y vamos a esperar porque ha debido de tener algún problema con la red y se ha caído. Mira, pues vamos a empezar con la primera de Leticia, que nos dice: buenas tardes, tengo la impresión de que existe de forma generalizada una tendencia de crecimiento de la ratio nitrógeno total Kenan barra DQO en las aguas residuales urbanas en los últimos años. ¿Habéis constatado esto? ¿A qué puede ser debido? No sé si entiendes la pregunta, Rafael. Sí, vamos a ver, efectivamente los últimos datos que los compañeros, en este caso del grupo de vertidos de AEA, tenemos efectivamente, lo dije al principio, la carga contaminante global del agua urbana está subiendo. Dentro de eso, efectivamente, está subiendo el nitrógeno yerda, y está subiendo la DQO. ¿A qué puede ser debido? Hay una cuestión, tengamos en cuenta que la verdad es que en los últimos años, digamos, últimos 10, 12 años, se está optimizando el uso del agua también en nuestros hogares, es decir, estamos utilizando menos agua. Y incluso aunque la población haya aumentado. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa, por una parte, que la concentración en miligramos litro de cualquier contaminante sube. Y por otra parte, tengamos también en cuenta
que la cantidad de productos domésticos que son ricos en amonio, hay muchos limpiadores, hay muchos detergentes, hay muchos tipos de productos que se utilizan en higiene doméstica que son ricos en nitrógeno y en sustancias que computan como DQO. Estos dos factores son los que van justificando que efectivamente existen datos de que va subiendo el nitrógeno del agua residual urbana y que va subiendo efectivamente la DQO. O sea que Leticia ahí estaba claro, su impresión era clara. Carlos, buenas tardes, ya te tenemos aquí de nuevo otra vez. Buenas tardes de nuevo. ¿Te parece compartir o te activo la PDF de seguridad que teníamos? Sí, no creo que sea el problema. Vuelvo a compartir. Intento recuperar la presentación. Se había caído, ¿no? ¿Te había caído la señal? No, yo no se he perdido en ningún momento. Pero bueno, es igual. ¿Está mi presentación en pantalla? ¿Me confirmas, por favor? Sí, ya está en pantalla. Perfecto. Bueno, pues estábamos haciendo un breve resumen de lo que sería el origen de Hack dentro del grupo Danaher, que comenzó a invertir en analítica de aguas allá por el 1996 y lo que hizo fue adquirir marcas relevantes en diferentes ámbitos de actividad de la analítica de aguas. En 1998 adquirieron la empresa Dr. Lange, una empresa alemana que era líder en espectrofotometría, con especial aplicación en aguas residuales. Al año siguiente se incorpora Hack, era casi una empresa estadounidense que era referente en la medida de turbidez y desinfección, muy enfocada al mundo de las aguas potables. Este nombre de Hack pasó a utilizarse posteriormente como cabecera del grupo y es como se nos conoce en la actualidad. Más recientemente hemos incorporado otras marcas como Biotector, que se dedica a la fabricación de analizadores de carbono orgánico total y continuo, o Aplitec, la empresa belga, que tiene una plataforma modular de analizadores para multitud de parámetros. Vamos a presentar algunos ejemplos de aplicación de estas dos empresas en la presentación de hoy. Y dentro de Hack lo que contamos es con un amplísimo portafolio de soluciones en continuo para la medida de prácticamente todos los parámetros que puedan ser importantes para la operación en una planta depuradora. Y además, no solo trabajamos con aguas residuales, con la calidad de agua habitual en el mundo de la depuración, sino que contamos con soluciones también dedicadas para tipos de muestra que van desde agua ultrapura, agua potable superficial, hasta aguas de proceso del tipo que sean cargadas con cualquier carga contaminante. Dentro de la página web, pues hack.com o es.hack.com, tenemos información detallada de cualquiera de estos productos. Y además de las soluciones de proceso, nos caracterizamos por disponer también de un portafolio completo de producto propio en las analíticas de laboratorio habituales, en este caso dentro de la depuradora. Tenemos unas conocidas cubetas test que incorporan todos los elementos necesarios para análisis de múltiples parámetros de forma simple y sencilla, espectrofotómetros en los que utilizar de forma correcta estas cubetas. Y tenemos también soluciones de alta gama, titradores, analizadores de TOC o robots automatizados para la gestión de grandes volúmenes de muestras en laboratorios centralizados. Rafael nos ha detallado en su exposición anterior las características del agua residual urbana. Entre ellas destacan los parámetros físico-químicos y el contenido en materia orgánica y nutrientes. En la pantalla podemos ver valores esperados en condiciones normales de operación para la planta depuradora, como ha recogido Rafael en su exposición. Variaciones respecto a estos valores esperados pueden condicionar la eficiencia y resultados de los diferentes procesos en la edad y pueden llegar a afectar incluso a la calidad del efluente. Y también nos ha expuesto Rafael las posibles causas de variación en la carga contaminante del agua residual, ya sea por agentes industriales, por fenómenos naturales. Sin información en tiempo real sobre estas variaciones, el operador de planta no dispone de herramientas que permitan adaptar los procesos de planta a las condiciones actuales de carga. En esta situación, la respuesta solo puede ser reactiva, cuando aparecen anomalías en el proceso, cuando por pérdidas de eficiencia, con afecciones ya de difícil recuperación.
Y los vertidos también pueden ser tóxicos, provocando problemas a la biomasa, pérdida de nitrificación, aparición de espumas, daños medioambientales. Y la presencia de metales también puede generar importantes sobrecostes, ya que no se pueden gestionar en la forma deseada los lodos de la depuradora. Y en esta slide aparecen los principales parámetros que vamos a estudiar hoy y consideramos los de mayor impacto potencial en el funcionamiento de la EDAR. El contenido de materia orgánica y nutrientes define las condiciones de operación del tratamiento biológico, y siendo fundamental anticiparse a posibles choques de alta carga o a balances indeseados en la relación de carbono, nitrógeno, fósforo. También vamos a presentar un sistema de detección temprana de posibles compuestos tóxicos en el influente de planta, lo que permitiría prevenir las afecciones mencionadas a la biomasa. Junto a estos parámetros vamos a ver también medidas que podemos considerar indicadores de alerta, al detectar de forma rápida cambios significativos en el agua residual. Entre estos parámetros podemos incluir la medida de pH, conductividad y sólidos. Combinados con un muestreador automático, permiten gestionar la toma de muestra cuando se dan condiciones anómalas para permitir su posterior análisis en el laboratorio. Para la toma de muestras disponemos en HAC de una gama completa de muestreadores automáticos, portátiles, fijos intemperies, con múltiples combinaciones de botellas, con sistemas de refrigeración, con diferentes acabados de materiales para la carcasa. Y tenemos equipos también equipados con bomba peristáltica para la toma de muestra o con succión por vacío. Esto es curioso, nosotros estamos presentes en toda Europa y tenemos diferentes aproximaciones según países. En España es más habitual la bomba peristáltica en el muestreador y mientras que en el centro de Europa es más habitual la bomba de vacío. Las dos tienen sus ventajas y sus inconvenientes y tenemos modelos con ambas técnicas. Es importante que los muestreadores se puedan conectar a caudalímetros externos y también a los medidores de los parámetros alerta que hemos considerado para permitir una toma de muestras cuando alguno de ellos rebasa un umbral programable. Y para la analítica de esas muestras de laboratorio volvemos a recuperar las cubetas test como elementos básicos de medida y con los parámetros fundamentales más multitud de parámetros adicionales. Para su utilización también los espectrofotómetros con diferentes niveles de calidad según el tamaño de planta y los accesorios como bloques digestores necesarios para algunos parámetros. La primera medida de alerta sería la medida de pH o de redox. Cambios bruscos en estos parámetros pueden estar asociados a potenciales vertidos industriales. Para su medida en aguas residuales, nuestra propuesta es utilizar sondas que llamamos diferenciales. Las sondas convencionales cuentan con un elemento activo, que es un bulbo de vidrio en el caso del pH y un disco de platino o de oro, puede ser en el caso del redox, pero tiene también un sistema de referencia interno que consiste normalmente en un hilo metálico sumergido en un electrolito en contacto con el medio a través de un diafragma poroso. Bueno, este sistema de referencia es el que sufre los problemas al estar sumergido en la sonda en el agua residual, problemas de contaminación química que generan derivas y una vida útil muy corta. En lo que llamamos las sondas diferenciales, este sistema de referencia se sustituye por un electrodo interno de pH que está sumergido en un tampón de 7 y en contacto por el medio con un puente salino. Este sistema de referencia no está sujeto a contaminación química y permite una vida útil mucho más prolongada y una medida más estable. La medida de conductividad es un parámetro también sencillo de implementar y nos puede alertar de cambios en la matriz iónica de la muestra, como puede ser por intrusión salina, por un vertido industrial o también por dilución en el caso del aporte de aguas de lluvia. Para la medida en agua residual nosotros utilizamos la técnica de las sondas inductivas, en las que la medida se realiza por medio de unas bobinas internas que están embutidas en un toroide de plástico, como se ve en la fotografía. Estas sondas son muy robustas y resistentes a la suciedad. Y el material plástico existen diferentes calidades para tener siempre compatibilidad química con los posibles componentes del agua residual.
Nos queda como parámetro alerta la medida de sólidos en suspensión. También sus cambios pueden ser indicativos de cambios importantes en la composición del agua residual. La monitorización es relativamente sencilla y utilizamos sondas con un sistema óptico de medida basado en la lectura de la dispersión en diferentes ángulos de radiación infrarroja. Trabajamos en infrarrojo y con varios ángulos para intentar obviar el posible efecto de la coloración del agua en nuestra medida óptica. Y las sondas incluyen una autolimpieza mecánica, una rasqueta, una especie de parabrisas que barre el sistema óptico y con esto conseguimos reducir las necesidades de limpieza y de mantenimiento. Pasamos ahora a considerar la medida de materia orgánica. Vemos que este parámetro es de muchísima importancia para todas las plantas depuradoras. Existen diferentes formas de expresión de la materia orgánica que corresponden a diferentes métodos analíticos. En España, en agua residual urbana, normalmente nos tratamos de la demanda química de oxígeno, es lo que está contenido en la regulación de la calidad de efluente. También se suele expresar la demanda bioquímica de oxígeno para la biodegradabilidad del agua residual. Para la medición en continuo existe una limitación muy importante con la DBO y es que requiere un prolongado tiempo de espera antes de la disposición de las medidas del orden de 5 días en el análisis estándar. Estos retardos tan importantes hacen que sea de baja utilidad a la hora de un análisis en continuo. Y en su lugar tenemos las otras técnicas analíticas, que sería una de ellas la medida de absorbancia en ultravioleta. Las ondas de absorbación en ultravioleta lo que utilizan es el principio de que la mayoría de los compuestos orgánicos presentan absorbancia dentro de la radiación ultravioleta. Es un principio de medida físico relativamente sencillo de implementar. Entonces, son sondas que hacen mediciones rápidas, que no utilizan reactivos, que pueden trabajar en inmersión en el medio. El problema en el agua residual urbana viene dado porque la respuesta en ultravioleta de los compuestos orgánicos presenta una altísima variabilidad. E incluso tenemos bastantes compuestos orgánicos con cadenas lineales de átomos de carbono que no presentan ninguna respuesta, como pueden ser alcoholes o azúcares. Entonces, la aplicación de esta técnica como cuantificador de materia orgánica hay que tomarla con muchas limitaciones en su aplicación en el agua residual urbana, donde la variabilidad en cuanto a la composición orgánica va a ser absoluta. Disponemos también de analizadores para la determinación directa de la DQO, que es lo que llamamos la familia EZ7000, heredero de la fábrica Apritec, de la marca que hemos mencionado antes. El método analítico consiste en la digestión de muestra con dicromato potásico, según método estándar, seguido con una valoración redox con sal de Mohs del dicromato sobrante tras la digestión. El analizador tiene un tiempo total de ciclo de unos 40 minutos y se puede configurar para hacer medidas secuenciales en múltiples corrientes hasta 8 canales. Hay una limitación también en su aplicación y es que se utiliza el sulfato de plata como catalizador durante la digestión. Cuando hay cloruros en la muestra, este sulfato de plata se convierte en cloruro de plata que es insoluble, lo que inhabilita una correcta medición. Para evitar este efecto, se añade sulfato de mercurio a la solución de dicromato y al introducir mercurio en el análisis, el residuo generado en el analizador debería ser tratado como residuo, no se puede verter a cabecera de planta o a colector como se hace en el resto de analizadores. Y una medida alternativa a la DQO es la medida del carbono orgánico total, COT o TOC por las siglas en inglés. La medida en continuo de COT presenta importantes ventajas frente a la medida de DQO porque tiene un tiempo de ciclo mucho más corto, no usa reactivos peligrosos, no tiene interferencias por compuestos inorgánicos y las ventajas están llevando a que esta medida de COT se vaya consolidando para la determinación de materia orgánica en sectores industriales y también en aguas urbanas en algunos países centroeuropeos. Nuestra propuesta para la medida de COT es el analizador Biotector, una marca que se dedica en exclusiva, una marca del grupo que se dedica en exclusiva a la medida en continuo de carbono orgánico total
y que está preparado para trabajar en las muestras más cargadas, como puede ser una entrada a edad industrial, en industrias lácteas, cerveceras, petroquímicas. El análisis de carbono orgánico total se realiza mediante la oxidación total de los compuestos orgánicos y la medida posterior del CO2 que se ha generado en esta oxidación. Lo que hacemos es contar los átomos de carbono que estaban contenidos en los compuestos orgánicos, como alternativa a la medida del oxígeno que sería necesario para su oxidación, que se utiliza en la DQO. Los analizadores de COT se diferencian entre ellos por el método de oxidación. En nuestro caso utilizamos un método exclusivo que se llama Two-Stage Advanced Oxidation, oxidación avanzada en 2 etapas, que realiza la oxidación de la muestra por radicales hidroxilo y la hace a temperatura ambiente y en fase líquida. Y esto permite trabajar con volúmenes elevados de muestra en cada ciclo de análisis y con cualquier contenido de sales. Además, es muy tolerante con la presencia de sólidos orgánicos. Podemos trabajar con sólidos de hasta 2 milímetros de diámetro, lo que evita el tener que utilizar una filtración muy exigente en su mantenimiento. Cada analizador además incluye 3 diferentes rangos de medición y puede gestionar hasta 6 corrientes de muestra. O sea, si combinamos estas 2 prestaciones, podemos configurar sobre un solo analizador un sistema que permita monitorizar la evolución de nuestro contenido orgánico en nuestra planta depuradora desde el agua influente hasta el efluente de planta. Y para el acondicionamiento de muestra previo a estos analizadores disponemos múltiples opciones de pretratamiento, algunas muy sencillas, como los que se mencionan en pantalla, con trampas de arena con lazo rápido, en las que tenemos un ensanchamiento en el comienzo de la toma hacia el analizador, de forma que la velocidad de succión, de aspiración, sea menor que la velocidad de sedimentación de sólidos minerales. Por este principio físico tan sencillo, evitamos que nos entren arenas, por ejemplo, en nuestros analizadores. Tenemos también la posibilidad de paneles de filtración con lazos rápidos y filtros de cartuchos metálicos con diferentes pasos de malla, siempre con lavados del filtro de forma automática por agua o aire comprimido. Y también tenemos lo que se ve a la derecha, que sería un muestreador por Venturi. Este es un equipo que trabaja, un sistema que trabaja en discontinuo, no requiere un caudal continuo de muestras, sino que él se aspiraría el volumen necesario de muestra para cada ciclo de análisis desde el punto de toma. Podemos trabajar con distancias de hasta 80 metros y además es muy poco intrusivo a la hora de introducirse en el canal o en la arqueta donde se realice la toma de muestra. Para la medida de nutrientes tenemos en pantalla diferentes formas químicas que pueden presentar tanto el fósforo como el nitrógeno. Existen medidores dedicados a algunas de estas formas químicas. Vamos a ver soluciones que tenemos para la medida del conjunto, tanto de fósforo total como de nitrógeno total. El analizador EZ7600, el que está en pantalla, realiza la medida combinada de los 2 parámetros, nitrógeno y fósforo total, mediante la digestión de muestra con persulfato a alta presión y temperatura, seguida para el fósforo con una medida colorimétrica según el método azul de reducción con ascórbico, y para el nitrógeno una medida de absorbancia ultravioleta, método utilizado para el nitrato, pero que en este caso nos permite comprender todas las formas de nitrógeno, ya que todas las formas de nitrógeno habrán pasado a la forma más oxidada de nitrato después de la digestión. El tiempo de ciclo es corto para lo que serían mediciones con digestiones de 60 minutos y es un analizador que se puede configurar también para múltiples corrientes de muestra. Además de este analizador combinado, tenemos analizadores dedicados para nitrógeno total, fósforo total, y en este caso estos analizadores además pueden hacer ciclos diferenciados con el parámetro total o con parámetros individuales como nitrógeno, nitrato, nitrito en el caso del TN o ortofosfato en el caso del PP. Y además de estos analizadores dedicados, tenemos la máquina que consideramos más potente para combinar la medida de la cuantificación de la materia orgánica del nitrógeno y del fósforo. Sería el modelo de Biotector B7000 en el que medimos los 3 parámetros con un tiempo de ciclo de 20 minutos
podemos además multiplexar, secuenciar las mediciones entre diferentes puntos de planta y tendríamos el mapa completo de la evolución tanto de la materia orgánica como de los nutrientes desde la entrada hasta la salida de planta sobre un solo analizador. Y para finalizar pasamos a presentar una herramienta para la protección de planta frente a episodios de toxicidad. La toxicidad es un parámetro que no es específico, pero nos da información sobre la presencia de compuestos tóxicos en el agua residual. Si estos compuestos tóxicos están en una concentración suficiente, pueden dañar la actividad metabólica de la biomasa de planta y afectar a su capacidad de tratamiento. La respirometría mide esta actividad metabólica del fango y su aplicación en continuo al influente de planta permite anticipar las consecuencias que el vertido tóxico puede generar en el proceso, como inhibir la capacidad nitrificante o la eliminación de carbono, incluso pérdida de biomasa, formación de espumas, problemas de sedimentación, etc. En la gráfica, en pantalla, se presenta la tasa de respiración de un fango activado llevado a su respiración máxima por la adición continua de un nutriente, al que se le añaden dosis graduales de un compuesto tóxico. Al aumentar la concentración del tóxico, se reduce la tasa de respiración y, por tanto, la actividad metabólica. La medida en continuo de la tasa de respiración máxima del fango y su respuesta frente al agua residual nos permite determinar condiciones de toxicidad aguda, con pérdida brusca de la actividad metabólica, o bien de toxicidad crónica, en el que lo que se produce es un deterioro progresivo de la tasa máxima de respiración. Y el analizador EZ7900 es un respirómetro para la medida de toxicidad en continuo preparado para trabajar en el influente de DAR. Para la medición utilizamos fango activo del tratamiento biológico, no trabajamos con un fango artificial, sino trabaja con el propio fango de planta, junto con el agua influente que nos va a generar la presunta respuesta de toxicidad en el fango. Nos da las medidas de la tasa de respiración máxima del fango y del porcentaje de inhibición, con un tiempo de ciclo entre 20 y 30 minutos. La medida la realizamos mediante dos medidas consecutivas. En primer lugar, medimos la tasa de respiración máxima o de referencia provocada por la adición de un nutriente muy biodegradable al fango activo. Tras esta medida, repetimos el ciclo con la adición del nutriente más un volumen controlado de agua residual. Si el agua contiene elementos tóxicos, disminuirán la actividad metabólica del fango, lo que vendrá reflejado en una menor tasa de respiración. El porcentaje de inhibición lo calculamos comparando las tasas de respiración que hemos obtenido en los dos ciclos. Y tanto la muestra de agua residual como el fango activo son acondicionados antes de la entrada al analizador por medio de paneles dedicados de filtración, con mallas que suelen ser de 200 micras para el agua residual y entre 1 o 2 milímetros para el fango. Los paneles son muy robustos y realizan limpiezas del elemento filtrante con aire y agua en cada ciclo de medida, de forma que tienen un mantenimiento bastante reducido. En el panel de entrada lo podemos configurar para múltiples corrientes de muestra, con lo que sobre un analizador podríamos estar trabajando de forma secuencial con un máximo de 8 canales. Y con esto creo que estamos dentro de tiempo, damos por terminada nuestra presentación y solo recordar pues, las ventajas que proporciona la monitorización de influente al operador de planta, ya que esa información le va a permitir anticipar y evitar afecciones por vertidos incontrolados y además adaptar las condiciones de proceso, mejorar la eficiencia para que cada uno de los procesos funcionen de acuerdo a la carga actual. Y sin más, muchas gracias a todos por la atención y devuelvo a José Miguel el control para que pueda seguir adelante con las cuestiones que nos vayan transmitiendo. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por tu exposición. Yo creo que viene claramente a complementar la masterclass de Rafael. Y vamos a pasar a la ronda de preguntas, que ya tenemos bastantes preguntas esperando. Rafael, Jorge Eduardo nos dice que a efectos de diseño, ¿qué habitantes equivalentes adoptas? ¿Los adoptas en base a sólidos en suspensión o en base a la DBO5?
Bueno, sobre esto, bueno, lo primero que se me pasó al principio tal vez es dar las gracias especialmente a todos la gente que se ha conectado de Hispanoamérica, que ya, digamos, los tenemos en nuestro corazón y eso se me pasó decirlo. Bueno, dicho esto, vamos a ver, yo no soy, digamos, un diseñador de depuradoras, lo que sí con la información que tengo es que se suele utilizar más el tema de los habitantes equivalentes expresados como DBO más que en sólidos, porque los sólidos tienen una fase depuradora que es fundamentalmente física, mientras que la DBO pues es una fase biológica. Entonces se suele utilizar preferentemente la DBO. La DBO. Carlos, nos dice Luis Carlos Aponte que Hatch, ¿qué metodología no instrumental tiene para determinar el carbono orgánico total y no purgable para aguas puras? Metodología no instrumental. Metodología no instrumental, me dice aquí Luis Carlos. ¿Qué metodología no instrumental tiene para determinar carbono orgánico total y no purgable? Supongo que será de laboratorio, entiendo, ¿no? No acabo de entender. No lo entiendo, pero vamos, sí que tenemos también instrumentos de proceso para la medida del carbono orgánico total en aguas puras. Podemos diferenciar entre el purgable y no purgable. Tenemos también, podemos adaptar el ciclo de medición de nuestros instrumentos para considerar la presencia de compuestos orgánicos volátiles. En este caso, normalmente se hacen por medidas sucesivas de ciclo de carbono total y seguido por la medida de carbono inorgánico más carbono orgánico no purgable. Por diferencia obtendríamos los volátiles. Y en el caso de las muestras puras, mantenemos el método de oxidación por radicales hidroxilo con un equipo especialmente adaptado a las características totalmente distintas en cuanto a la matriz de lo que hemos visto para que el agua residual. Tenemos varios modelos de analizador en función de esas características del agua. Claro, gracias, Carlos. Xavier Tomás nos hace una pregunta interesante, Rafael. ¿El retirado de microplásticos por retención en fangos nos puede provocar el colapso en los digestores o es posible degradarlos ahí también? No, tengamos en cuenta que la degradación de microplásticos vía biológica es prácticamente mínima. Se trata de fibras plásticas, de PVC, de polietileno, de talato, en fin, de poliamida. Entonces, esto existe una proporción mínima de degradación biológica. Lo que es verdad es que suelen retirarse, al ser precisamente elementos sólidos, suelen retirarse vía física, y lo que sí se está comprobando que efectivamente se están acumulando en una determinada medida en los fangos de depuración. ¿Qué es lo que ocurre? Que los fangos de depuración, cuando se llevan vía compostaje, la verdad es que por lo menos en España no existe todavía ninguna normativa que restrinja el uso. Solamente tenemos los 7 metales que, en fin, que son archiconocidos. Existen movimientos, existen planteamientos de directivas de la Unión Europea que van a poner este tema mucho más complicado, pero al día de la fecha, hombre, lo que siempre se va a intentar es que el contenido microplástico de un fango pues sea lo mínimo posible. Tengamos en cuenta que, insisto a lo que decía al principio, que al tratarse de elementos sólidos, pues la agresión que puede tener sobre un cultivo, digamos que es mínima. Esa es la verdad. De acuerdo, gracias, Rafael. Carlos nos pregunta, miren, que si en los tomamuestras 900 Max que habéis presentado antes, ¿cómo se debe proceder para el cálculo de la velocidad de succión? Bueno, la serie 900 Max desgraciadamente está obsoleta, son equipos bastante antiguos los que tienen, miren. La velocidad de succión nosotros la determinamos en unas condiciones determinadas, unas condiciones fijas de altura y de longitud de tubo. Entonces, son especificaciones del producto y están dentro de las hojas de datos de
de todos ellos. Lógicamente, al variar estas condiciones de aplicación, la velocidad de succión puede sufrir un pequeño incremento o decremento según que las condiciones de aspiración sean más favorables o menos favorables respecto a las de especificaciones de producto. Claro. Rafael, María Clara nos pregunta que cuál es la relación entre el nitrógeno amoniacal, nitritos, nitratos y nitrógeno total Kendall en la caracterización de las aguas residuales. Hombre, cada agua residual es de su padre y de su madre, hablando coloquialmente, hombre. Varía mucho. Está claro que el nitrógeno Yerdal puede asimilarse al nitrógeno total que tiene un agua. Hombre, como es muy complicado hablar porcentualmente de media. Lo que sí está claro que los nitritos, salvo contaminaciones así muy específicas, de origen probablemente industrial, son minoritarios. Estamos hablando, por citar alguna cifra, pues estamos hablando probablemente del orden del entorno del 1 o 5%. También el nitrógeno orgánico, el procedente de proteínas, etcétera, etcétera, precisamente en las aguas residuales urbanas es mayoritario, e incluso también podemos tener la casuística de que haya amonio, bien como amoníaco, bien como amonio cuaternario, en cantidades más pequeñas. Entonces, sin citar, porque sería muy comprometido por mi parte, citar componentes, o sea, porcentaje, lo que está claro que el orgánico sería el predominante y que a partir de ahí pues ya tendríamos, bueno, también en cuestión en agua residual depurada, la componente de nitratos puede ser importante por los fenómenos de nitrificación que haya, y en cualquier caso tengamos en cuenta lo que dije al principio: cada agua residual urbana hablamos de características generales, pero cada una dependiendo del tipo de población, dependiendo de si tiene más o menos componente industrial, qué tipo de industria, uso del agua. Es muy aventurado dar este tipo de información generalista. Claro, gracias, Rafael. Carlos, nos dice Camilo Sánchez que si es posible usar una sonda de ORP para detectar condiciones oxidantes tóxicas que puedan afectar a los lodos activados. Una sonda redox, entiendo. Bueno, pero no creo, sí que con las sondas redox lo que va a poder detectar son condiciones anaeróbicas, pero no va a poder diferenciar si estas condiciones anaeróbicas pueden llegar a ser tóxicas para el comportamiento de los lodos. Cuando trabajamos con parámetros como redox, que es un parámetro indirecto, es un indicador, entonces no va a ser posible identificar si estas condiciones llegan al nivel de toxicidad. Claro. Mira, Ángela Fernández... Sí, si me permite un comentario en orden a lo que ha dicho Carlos. Claro. Tengamos en cuenta que si nosotros tenemos una sonda redox que tiene unos determinados valores, un rango de valores aerobios en un determinado sitio, en un determinado tanque, y hay una fluctuación negativa, lo único que nos está indicando, como dice Carlos, es que las condiciones, el entorno en el cual se desarrolla la vida de ese fango activo son muy negativos para que siga viviendo. Eso sí, es una información valiosa. Claro, y mira, Ángela Fernández os hace una pregunta a los dos, para que intervengáis los dos. Dice, ¿qué diferencia hay entre la determinación del COT y la DQO? Y si es mejor la determinación del COT, por varios motivos, sobre todo el menor uso de reactivos, etcétera, ¿por qué no está generalizado y no se utiliza esta determinación para conocer la materia orgánica del agua? Bueno, tomo yo la palabra. La materia orgánica del agua no es lo mismo, por poner un ejemplo, que los sulfatos, o sea, que es una sustancia que tiene una identificación concreta, S o 4, no sé qué, no. La materia orgánica puede estar integrada, como he dicho a lo largo de mi exposición, por cientos, incluso miles de compuestos.
¿qué es lo que nosotros podemos aproximarnos a ese contenido de materiales o materias orgánicas que tiene un agua residual? Pues podemos abordarlo desde diferentes tecnologías analíticas, instrumentales o de laboratorio. Por una parte, sabemos ya, no voy a entrar en los principios, pero tenemos materia orgánica como DBO, tenemos materia orgánica como DQO, que tiene la DBO, es vía biológica, la DQO es vía con un oxidante, en este caso dicromato, puede también utilizarse incluso, aunque no es el caso, como DQO al permanganato, que se reserva para aguas potables, para agua blanca, pero también pudiera utilizarse. Podemos también medir la materia orgánica al ultravioleta, como el carbono orgánico total. Es decir, tengamos en cuenta que lo importante es que si queremos saber totalmente de qué estamos hablando, nuestra agua residual, insisto, en la nuestra, o sea que es distinta de la del vecino que tiene el saneamiento 50 o 10 kilómetros más allá de donde tenemos nosotros. Lo suyo sería contar con una batería de una serie de espectro importante temporal de medida de todos los parámetros si de verdad queremos caracterizar el agua. DBO, DQO, carbono orgánico e incluso ultravioleta. Y para cada agua residual sí podemos sacar una serie de correlaciones entre ellos, pero no es lo mismo que decía con el nitrógeno, no es viable generalizar para todas las aguas residuales, son muy distintas. Claro. Carlos, ¿tú quieres apuntar algo? Sí, únicamente añadir que desde el punto de vista, desde luego, de analítica de laboratorio, totalmente de acuerdo con Rafael. Lo que ocurre es que cuando pasamos a exigir o a intentar popularizar la medición de materia orgánica en continuo en agua residual, la aplicación de las diferentes técnicas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, en este caso, lo que se ha demostrado que es la técnica que permite una utilización en continuo con unos reactivos razonables, con tiempos de ciclo muy cortos y que nos permite implementar sistemas analíticos muy robustos para matrices complejas como las que puede ser el agua residual, se está demostrando que es la de carbono orgánico total por encima de otras técnicas analíticas. Entonces, también nosotros tenemos bastantes experiencias de algunas edades urbanas, bastantes edades industriales con medida de COT. En la mayor parte de los casos se consiguen muy buenas correlaciones con el parámetro de QO. Y también estamos viendo, que lo he apuntado antes, que existe una tendencia en determinados países en los que se están planteando también el tener de forma regulada en normativa la medición de COT como una alternativa a la medición de DQO. Y en base sobre todo a esto, a que para el control adecuado de la planta depuradora, la información en tiempo real es fundamental y esa información en tiempo real en materia orgánica, para nosotros la más fiable, la más eficaz y la que tiene una mayor disponibilidad en tiempo de respuesta y en tiempo de presencia de medida es por medio del COT. Claro. Aprovechando, Miguel Ángel, sí, Rafael, disculpa. Un último punto, tengamos en cuenta, aparte de lo que ha dicho Carlos, de lo que he dicho yo, que hay un elemento crítico en toda la analítica de aguas, que es lo que marca la normativa. La DQO es un parámetro que está recogido en la ley de agua y en las autorizaciones de vertido. Entonces, hasta que el TOC, con todas las bondades que en su caso tuviera, no esté tipificado específicamente en la normativa, tampoco podemos hacer uso de él como refrendo de una característica del agua, eso que lo tengamos todos en cuenta. A eso voy, Rafael, con el comentario que hace Miguel Ángel Doval. Dice que la Unión Europea tenía una propuesta de incluir el análisis de TOP en las autorizaciones de vertido de las EDAR, en lugar de la DQO. ¿Sabéis si sigue adelante esta propuesta o se declara solo la DQO? No, en principio, buenas tardes, Miguel Ángel. En principio no tenemos indicación de que en la nueva directiva de aguas residuales se vaya a sustituir la DQO por el carbono orgánico total. De cualquier manera, como ya sabemos,
se está gestando, puede haber cambios, pero por lo menos yo no tengo información de que haya este tipo de cuestión, de sustitución no, de complemento tampoco, no tengo yo noticias, no sé si ocurrirá, pero no tengo información de ese tipo al día de la fecha. Fernando Álvaro Cortés, de América Latina, nos pregunta, Rafael, que si sería aconsejable técnica y económicamente instalar cámaras sépticas domiciliarias en ciudades pequeñas para así aliviar la carga orgánica que se envía a la EDAR. Bueno, en este sentido, yo hace ya 20 años cuando fui a Noruega, que todavía por causa del calentamiento climático todavía tenía nieve, ya por desgracia va teniendo menos. No, resulta que a mí me llamó una atención allí una cosa importante. La gran mayoría del saneamiento de todos los núcleos de población dispersos, en este caso de Noruega, era domiciliaria. Hombre, la utilización de este tipo de soluciones domiciliarias en colectividades pequeñas puede ser viable. Lo que también tenemos que tener en cuenta que independientemente de que sea viable, sea utilizable y dé buen rendimiento, tiene que estar amparada, lo mismo que dije con los de Cubo, tiene que estar amparada por la normativa. Aquí en España la utilización de en núcleos dispersos, en viviendas aisladas, la utilización de sistemas domiciliarios, de fosas sépticas y similares, etcétera, etcétera, está restringido en muchos sitios. Por consiguiente, habría que estudiar el caso y de cualquier manera, hombre, siempre que sea viable, lo que es más operativo desde el punto de vista del medio ambiente, por dispersión de problemas, de contaminantes por problemas que haya en las diferentes fosas, etcétera, etcétera, lo más razonable, siempre que se pueda, y estoy hablando en general, es que hubiera la posibilidad de instalar una red de saneamiento. Caso de que eso no fuera posible, bueno, pues evidentemente habría que tomar otro tipo de medidas como las que el compañero ha estado indicando. Podría ser. Y Eva nos pregunta también, Rafael, que si se conoce alguna estimación de qué porcentaje de microplásticos pueden formar parte finalmente de los lodos primarios y secundarios, y si se les estaría dando diferentes destinos o se les mezcla, se llevan a un destino común al final. Vamos a ver, pues pensando en voz alta, os he dado unos datos de que el contenido en fibras microplásticas por litro medio actualmente en la agua española está en un entorno muy amplio, muy vasto. Estamos hablando entre 2 fibras, litros y 300, quiero acordarme. ¿Eso qué significa? Que el porcentaje varía mucho. Otro dato importante, tengamos en cuenta que el 95% se elimina en la depuradora. O sea que digamos que el 95% de ese entorno entre 2 y 300 fibras plásticas al litro irían ¿a dónde? Pues irían a los fangos de depuración. Ahí se quedan como físicos, ya como materia física, ya lo dije antes, y evidentemente enriquecen, entre comillas, el contenido en sustancias sólidas y no biodegradables que tiene el fango. Eso son las estimaciones prudentes que podrían hacerse ahora. Claro. Carlos, José Antonio Tomás nos dice que si los analizadores de tóxicos detectan los ácidos sulfónicos. Pues sinceramente no lo sé. Pero vamos a ver, el analizador de tóxico, el analizador de toxicidad es un analizador no específico. O sea, no va a ser capaz de identificar la presencia de un compuesto determinado en una concentración determinada, sino lo que va a ser capaz de detectar de forma rápida es el efecto que ese compuesto está produciendo en el fango de planta. Y siempre tenemos que tener en cuenta además que las biomasas de cada planta están adaptadas a sus condiciones de trabajo habitual, están adaptadas a su agua residual media y fluente. Entonces, tenemos
procesos biológicos en edades industriales que están totalmente adaptadas a metabolizar compuestos que serían muy dañinos y muy tóxicos para una depuradora urbana, para la biomasa de una depuradora urbana. Entonces, no se puede priorizar en cuanto a qué es lo que se detecta y en qué concentración por medio de la toxicidad. Depende de la respuesta que ese compuesto, que ese producto concreto va a generar en el fango de la depuradora a la que está aportando el agua residual. Claro, y ya que estoy contigo, Luis Carlos Aponte nos pregunta también que si la absorbancia ultravioleta se puede usar para carbono orgánico no purgable. Se puede usar para el carbono orgánico no purgable. Se puede usar con las limitaciones que hemos comentado, de que las características de absorción en el ultravioleta de cada compuesto orgánico son muy diferentes entre sí. Entonces, puede ser un buen detector de tendencias o identificador de picos, con la salvedad de que también tenemos grupos orgánicos importantes que no presentan ninguna respuesta en el ultravioleta. Entonces, la medida en ultravioleta está muy generalizada en el mundo del agua potable, porque en el agua potable los compuestos orgánicos fundamentalmente son ácidos húmicos que tienen una excelente respuesta en el ultravioleta. Entonces, este tipo de compuestos los vamos a poder detectar o cuantificar. Cuando pasamos a muestras orgánicas complejas y variables, consideramos que puede ser, como en el mejor de los casos, un elemento detector de algunos episodios de cambios importantes en la carga. Claro. Y bueno, pues ya para ir finalizando, entramos en los últimos minutos. Rafael, nos pregunta Julián González, que cómo se puede determinar o cómo se determinan los restos de COVID en las aguas residuales. ¿Cómo son, a grosso modo, entiendo, ese tipo de análisis? Bueno, esto se lleva a cabo mediante una técnica de PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que es como se llama, y consiste en tomar un volumen determinado de agua residual donde potencialmente existen restos de ARN del coronavirus, y esto se mete en un ciclador que lo que hace es someter a procesos a un número determinado de procesos de replicación a los potenciales trozos de ácido nucleico procedentes del coronavirus que tiene el agua, ¿no? Entonces el proceso dicho así, o la técnica dicha así, parece simple, pero los parámetros, digamos, determinan un resultado u otro. En este sentido, pues no es lo mismo que la muestra se someta a 30 ciclos de replicación del contenido original que hay, que a 60. Es decir, si con 30 ciclos pues sale un determinado nivel de traza de coronavirus en el agua, si se hace 60 ciclos saldría mucho más. O sea que todo eso, por sí, esta serie de números hay que tratarlos y no nos indican si es mucho o es poco. Es como cuando estamos hablando, haciendo el símil, el tema de los microplásticos. Oiga, pero 2 fibras son mucho, 300 o poco, 300 son mucho. O sea, estamos en la fase de que incluso no tenemos mucha información al respecto. Incluso sobre el tema del coronavirus que estamos hablando, cuando los datos nos encontramos en plena sexta ola, nos encontramos con unos valores de restos de virus muy importantes en las aguas residuales. Cuando se alcanzan estos niveles, nos dicen expertos en el tema, nos dicen que tampoco ya están muy claras las correlaciones entre contenido de los virus, de los restos de virus, insisto, contenido, cantidades de restos de virus en agua y lo que provocan de incidencia en la población. O sea, en estos niveles ya tan altos hay muchos factores que distorsionan las correlaciones, que cuando no hay unas cantidades tan altas sí parece que son más viables de obtener. Claro, y ya para ir acabando, nos vamos con las 2 últimas preguntas. Carlos, nos dice Federico que ¿existe alguna sonda continua que sea un buen complemento a las usuales de pH y de conductividad para detectar vertidos industriales? Pues existen, como has indicado, vertidos que no afectan
a estos parámetros? A ver, la medición por sonda de cualquier parámetro está bastante limitada a que la técnica analítica permita constructivamente que se desarrolle en una sonda. Tenemos, si nosotros ponemos una diana con el sistema periódico, tiramos un dardo, seguro que caemos en una casilla que es un parámetro que podemos medir en continuo. Ahora, que se pueda medir por sonda ya es bastante más difícil. Claro. Entonces existen analizadores para cuales nosotros podemos medir analizadores de cualquier metal, por ejemplo, pero son analizadores. Entonces hay que considerar que la necesidad justifique el coste de inversión y luego también en agua residual siempre hay que contar que lo que se coloque en el agua residual va a requerir un mantenimiento, el que sea. Entonces, por sonda, digamos que estamos bastante limitados a que la técnica analítica permita el utilizarse en sonda. Métodos ópticos, observación ultravioleta es perfecto, luminiscencia, la medida que tenemos de oxígeno disuelto, por ejemplo, luminiscente es un método fantástico, pero a la hora de ejecutarlo tenemos que ser capaces de hacerlo constructivamente en una sonda. Claro. Rafael, ya para terminar, sí. Venga, antes de que me hagan la última, sobre esto una cuestión para todos los que nos dedicamos o os dedicáis al tema de seguimiento de contaminación de agua, de vertidos industriales, etcétera. Tened en cuenta que nosotros, los que nos dedicamos a esto, operamos no con valores discretos. O sea, nosotros en muchas ocasiones no nos interesa que el nitrógeno sean 25 o 27. Hay que tomar esta serie de datos por unos horizontes temporales determinados y mirar las tendencias más que los valores. Eso os lo digo fruto de la experiencia. En muchas ocasiones un valor alto, bajo, no te indica nada. Lo que tú sí tienes que ir viendo es cómo se comporta la línea, si va subiendo o va bajando, si se mantiene, o sea, más que los valores discretos. Por eso los sensores hay que tomar la lectura que da en esta sintonía, no en la sintonía concreta de me da 33,5 o 34,7. La mayoría de las ocasiones esto no sirve. Miguel Ángel, José Miguel, que te he cortado. No te preocupes, vamos ya con la última. Rafael, ¿cuál es la disposición final adecuada para las bolas de grasa blancas que han salido antes en las imágenes que nos ha presentado, Rafael? ¿Qué debemos de hacer con ellos para tratarlas adecuadamente? Como preámbulo, no tirar el aceite ni de fritura ni del otro al saneamiento, pero bueno, no, al origen. Al origen. Bueno, una vez que se encuentran, tengamos en cuenta que son sustancias orgánicas, que son totalmente biodegradables y entonces por una parte pues pueden gestionarse como residuos sólidos urbanos en una EDAR, en los puntos limpios que tienen muchos ayuntamientos distribuidos por las ciudades, y en otras ocasiones importantes, cuando se recogen y tienen un grado, entre comillas, de pureza importante, es decir, no tienen otra serie de fibra y otra serie de compuestos, digamos, que lo hagan menos puros, como he dicho antes, entre comillas. Hay muchas industrias que lo utilizan para extraer de ellos alimentos para ganadería y otra serie de compuestos de este tipo. Hombre, lógicamente, pues haciendo un tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues gracias, Rafael. Ya para despedirme, quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes, tanto de España, Portugal, prácticamente de todos los países de América Latina. Tenemos inscritos que lo verán o lo han visto en directo o lo verán en diferido en las próximas horas. Creo que ha sido una tarde muy provechosa para todos. Os hemos dejado también unas encuestas donde pone el botoncito de encuesta. Simplemente nos podéis puntuar para que sepamos qué os ha parecido esta primera masterclass. Os lo agradeceríamos. Quiero dar las gracias de nuevo a Rafael por su excelente masterclass y su colaboración, como decía, de forma totalmente desinteresada. A nuestro patrocinador de hoy, que es Hatch, que de la mano de Carlos Merino, yo creo que ha venido, como decía antes, a complementar de forma positiva este evento. Os recuerdo que nos vemos el jueves que viene en la Masterclass número 2 a la misma hora.
donde hablaremos sobre caracterización de vertidos industriales y lo haremos de la mano de Francisco Escribano, jefe de control de vertidos de la EPSAR. Gracias a todos y nos vemos el jueves que viene a las 16:30 horas. Gracias, Rafael, gracias, Carlos, y hasta pronto. Gracias a todos, un saludo. Un saludo a todos. Gracias.